Señor le continúe bendiciendo grandemente. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a nuestro Señor por este momento, ¿sí? Querido amado Dios Todopoderoso, querido amado Jesús, querido amado Espíritu Santo, Padre amado, ante que todos te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Padre Santo, agradecidos, Señor, estamos contigo, Padre amado, por este día, Señor, por hoy, Padre amado, que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, la sabiduría, Padre Santo, para entender y comprender mejor tu palabra, Señor. Que esta palabra se haga rema en nuestras vidas, Señor, que quede grabada en nuestros corazones, Padre amado, para entender cada día más de lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. Gracias por este día, Señor. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Sé tú, Señor, guiándonos, Señor, a cada maestro que se para acá, Señor. Sé tú, Señor, utilizándonos como instrumento para llevar tu palabra, Señor. Que no sea el hombre que está acá, sino que seas tú, Padre amado. En el dulce nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar con las clases de Hebreos. Hoy va a tocar el capítulo 7, que trata sobre el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Pero antes de comenzar la clase, me gustaría hacer como un pequeño preámbulo para conocimiento general para los nuevos, porque quizás, para ver, creo que hay nuevos también creyentes, y para que se pueda entender mejor el capítulo, hay que saber qué es hebreo, porque quizás hablamos de Melquisedec, pero que los nuevos creyentes quizás no pueden entender quién es Melquisedec, ¿sí? Ok, el escritor de Hebreos explica este tema con anterioridad en el Hebreos capítulo 2, 17, ¿sí? Ok, para estudiar tenemos que entender el contexto de los capítulos anteriores, ¿sí? Les explico, los destinatarios de los hebreos eran judíos convertidos al cristianismo. Estos judíos convertidos al cristianismo mantenían arraigados muchos de sus creencias del Antiguo Testamento. Esto lo estoy explicando para que puedan entender el contexto de por qué el capítulo 7 habla de Melquisedec, ¿sí? Estos judíos cristianos tenían una influencia cultural muy fuerte, que venían del Antiguo Testamento y las leyes de Moisés, y sobre quienes solo podían ser sacerdotes. Y por eso el autor de Hebreos es muy claro en explicarle en sus cartas a estos hermanos de la fe, inspirados por el Espíritu Santo, diciéndole quién es Cristo y por qué Él está por encima de todo lo que ellos venían creyendo. Ya que esto no deja de avanzar en su crecimiento como cristianos, estos judíos cristianos estaban cayendo en incredulidad y una apostasía. Porque ellos no podían entender lo que es el sacerdocio, de por qué Cristo venía a ser un sacerdote. Y aquí el capítulo 7 de Hebreos, el autor se los está explicando explícitamente para que ellos los pudieran entender. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos a ir leyendo Hebreos de versículo en versículo, vamos a ir explicándolo para que se pueda entender mejor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien igualmente dio a Abraham los diezmos, de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos ahora a ir explicando el versículo del 1 al 3. Que salió a recibir a Abraham, que regresó de la derrota de los reyes. Después que Abraham derrotó a la alianza de los reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot, él se encontró con un misterioso sacerdote. Este sacerdote es Melquisedec, quien también era rey de la ciudad de Salem, un nombre antiguo para la ciudad de Jerusalén.
La historia nos muestra el peligro de combinar la autoridad civil con la religiosa. Ya van a entender el porqué. Por eso Dios le prohibió a los reyes de Israel que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, era una excepción a la regla. Este sacerdote era tanto rey como sacerdote. Tenía las dos virtudes. Sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero. Tenía un honroso título de sacerdote de Dios Altísimo. La grandeza de Dios magnifica la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. O sea, él no era sacerdote de cualquiera. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. El Dios que está por encima de todas las cosas. Y dijo, y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo. Los diezmos de todo. En este caso, todo se refiere a todos los despojos de la batalla. Todo lo que Abraham había adquirido, el botín de batalla, él se lo dio a Melquisedec. O a todo de las posesiones de Abraham en total. O sea, Abraham no se quedó con nada. Abraham se lo entregó todo a Melquisedec. Diezmos y más. Cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Melquisedec significa rey de paz, rey de justicia. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y también rey de paz. Porque el nombre Salem significa paz. O sea, el nombre de Salem significa paz. El nombre de Israel, Melquisedec. Era rey de justicia, rey de paz, rey de Israel, que reina para siempre. El orden es sutil, pero importante. El orden es rey de justicia, rey de paz. Esto es importante. Primero, Melquisedec en su mismo nombre es llamado rey de justicia. Luego es llamado rey de paz. Como siempre, la justicia viene antes de la paz. La justicia es el único camino verdadero a la paz. Sin justicia no puede existir la paz, ¿verdad que sí? En un país que no se aplica la justicia, no puede haber paz. En nuestra vida, si nosotros no somos justos, no podemos tener paz. Por eso tenemos que ser personas justas para vivir en paz. La justicia es el único camino verdadero a la paz. La gente que busca paz, escapando, evadiendo o comprometiéndose, pero solamente encontrarán la justicia sin justificación. O sea, tenemos que tener justicia para aplicar la paz. Sin padre y sin madre. Este es el versículo del 1 al 3. Lo estoy como que desmenuzando, desglosando para que se pueda entender mejor. Porque el capítulo 7 de Hebreos tiene mucha historia, mucho carga espiritual para poderse entender. Entonces lo que hice fue como desmenuzarlo de versículo en versículo para poderlo explicar. Sin padre y sin madre. No se dice nada acerca de la genealogía de Melquisedec. Esto lo podemos encontrar en Génesis 14. En Génesis 14 es la primera vez que se habla de Melquisedec. En lo que se refiere al registro bíblico, solamente se encuentra en Génesis 14 y en Salmo 110, que se nombra Melquisedec. Él no tiene padre ni madre, ni principio de día, ni fin de vida, o sea, que es eterno. A pesar que todos los comentaristas están en desacuerdo unos con otros, o sea, no se han puesto de acuerdo, algunos piensan que sin padre y sin madre, sin genealogía, que tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, significa que Melquisedec era un rey celestial. Era un rey celestial, sino una aparición preencarnada del mismo Señor Jesús. ¿Sabes? Esto todavía está en discusión, se dice que sí, que no, pero a título personal, a mi apreciación personal, yo digo que sí, que puede hacer una aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor lo es todo y el Señor hace conforme a como Él quiere. Si el Señor se quería aparecer en la antigüedad, lo hacía y ya. ¿Sí? Hecho semejante al Hijo de Dios.
Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad, no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como Melquisedec, sino al contrario. Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como Jesús. O sea, Melquisedec vino a ser como Jesús. Hechos semejantes. En Hebreos 7:3. ¿Tienes Hebreos 7:3, amor? Por favor. Sin padre, Hebreos 7:3. Sin padre, ni sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante a Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Es como si el padre no pudiera esperar por el día de la entrada sacerdotal de su hijo en el velo, sino que debe anticipar las maravillas de su ministerio al personificar sus rasgos más importantes en el personaje llamado Melquisedec. O sea, es como el Padre en ese momento nos dio como un adelanto de lo que venía a ser Jesús. Nos lo dejó plasmado como a simples rasgos en Melquisedec. Nos está dando como un antesala de lo que venía a ser Jesús, de lo que es Jesús. Permanece sacerdote para siempre. Esto se refiere a la continuación del sacerdocio de Melquisedec, o es la evidencia de que Melquisedec fue en realidad Jesús, aparecido en el Antiguo Testamento. El sacerdocio de Jesús permanece hasta el día de hoy y por la eternidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Él está allí para nosotros, intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las vestiduras sacerdotales? Que vimos que el Señor Jesús es el gran sacerdote y está vestido, y en su pecho tiene las piedras preciosas, y que cada uno somos las piedras preciosas que el Señor Jesús representa. Bueno, el sumo gran sacerdote, yo le digo gran porque es sobre todas las cosas, sumo sacerdote. Él está delante de nuestro Señor Dios Todopoderoso, representando a toda la humanidad. Por eso es que permanece para siempre. Hebreos 7, 4 al 10. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien un Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que entren, los hijos de Leví, reciben al sacerdocio. Tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y a quien ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, es Abraham. Pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec es superior a Abraham, porque éste le dio el diezmo a Melquisedec, y porque Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. El sacerdocio de Leví recibió los diezmos de Israel como un mandamiento. Abraham el diezmo voluntariamente a Melquisedec. Esto hace que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. O sea, cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, automáticamente le está entregando los diezmos de las tribus de Leví. Recuerde que en la antigüedad los únicos designados para ser sacerdote era la tribu de Leví. Y aquí podemos ver que hasta la tribu de Leví tuvo que dar los diezmos a Melquisedec. ¿Sí? ¿Se está entendiendo?
También Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham, cuando él hizo esto, vemos que el sacerdocio de los levitas pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Esto muestra que Melquisedec estaba en una posición de autoridad sobre Abraham y sobre los descendientes de Leví. De la misma forma, el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec demostró que era mayor que Abraham cuando lo bendijo. En esta parte, Abraham reconoció que Melquisedec era mayor que él cuando recibió la bendición. O sea, Abraham reconoció que Melquisedec era mayor que él, porque Melquisedec lo bendijo. El Señor le había dado una promesa a Abraham, pero Abraham no había recibido la bendición. Y fue Melquisedec que bendijo a Abraham y le dijo que se iba a multiplicar. ¿Sabe? Por eso es que nosotros tenemos que, cuando recibimos una palabra de parte del Señor, tenemos que esperar la bendición de esa palabra. O sea, y para recibir la bendición de esa palabra, tenemos que mantenernos en el Hijo. Porque ¿qué nos vale tener una palabra de parte del Señor si no estamos agarrados de las fuentes que es Jesús? ¿Sí? Aquí Abraham se agarró de Melquisedec y reconoció que Melquisedec era mayor que él y recibió la bendición. Ok. La bendición de la que se habla aquí no es simplemente desearle bien a otros, lo cual también puede ser hecho por menores a mayores, sino que es la acción de una persona autorizada para declarar las intenciones de Dios de otorgarles cosas buenas a otros. Hebreos 7 al 11. Hebreos 7:11. Sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque él recibió el pueblo la ley. Bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no fuese llamado según el orden de Aarón. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio, porque Dios haría un orden distinto al sacerdocio de los levitas. Si el sacerdocio levita fuera totalmente suficiente, si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría otro sacerdocio diferente? ¿O qué necesidad habría un sacerdocio de Melquisedec? Si el sacerdocio levita era perfecto. Simplemente hecho de que Dios describe a un sacerdote según el orden de Melquisedec muestra que hay algo que le falta al sacerdocio según el orden de Aarón. O sea, al sacerdote levítico le hacía falta algo, estaba incompleto, era imperfecto. Esto se lo está explicando el autor de Hebreo a todos esos judeocristianos que no entendían de por qué el Señor Jesucristo tenía que ser sacerdote si no provenía de la tribu de Leví. Entonces el autor tenía que explicarlo con pelos y señales a estos judíos cristianos para que pudieran entender por qué Jesús estaba por encima de todas estas cosas y por qué el sacerdocio de los levitas era imperfecto. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. El sacerdocio levítico es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. Hebreos 7:12. Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Necesario es, el sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Así que si es cambiado el sacerdocio, debemos anticipar algún cambio en el estatuto o en un lugar que tiene la ley. ¿Sabe? Si se cambió el sacerdocio, también tiene que haber un cambio de esa ley que Moisés le había dado a todo el pueblo de Israel. Porque
Recuerda que el sacerdocio de Melquisedec estaba por encima de todo, venía a traer cosas nuevas, renovadas. Hebreos 7, del 13 al 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. De acuerdo a la ley de Moisés, o mosaica, Jesús no podría ser sacerdote. Él es de la tribu equivocada. Recordemos que la tribu de donde proviene el Señor Jesucristo es la tribu de Judá. No tiene nada que ver con el sacerdocio que se le ha dado por mandato de los levitas. Por eso es que los judíos no entendían por qué el Señor Jesucristo era un sacerdote. No entendían. Ellos estaban así como que, pero ¿sabes que ellos estaban arraigados a esas creencias antiguas del Antiguo Testamento? Ellos decían, pero no entiendo por qué este hombre dice ser sacerdote si él no proviene de la tribu. Ellos eran muy legalistas. Todo lo que estaba fuera de la ley, ellos no, eso no viene de Dios, esto es un hereje. Y aquí el autor le está diciendo, no, ustedes están equivocados. Él está por encima de todo eso. Él proviene de la orden del sacerdocio de Melquisedec, que es por encima de todos ustedes. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos siendo claros? Ok, amén. Eso es lo importante. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió. Bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón pudieran servir en el altar de sacrificio. ¿De quién se dice esto? Es de otra tribu. Jesús obviamente no es de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. Es de la tribu de Judá, la tribu del linaje de Jesús. No tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio es asociado con la ley de Moisés. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote. Si Él es nuestro sumo sacerdote, debe ser bajo otro principio totalmente diferente a las leyes de Moisés. Hebreos 7, de 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta declaración de Dios de que el Mesías permanece a otra orden de sacerdocio podemos verla en Salmo 110. Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Imagínense ustedes, juró Jehová, nada más y nada menos. Un juramento del Dios Altísimo. En ningún momento cuando el Señor le dijo a Moisés sobre la tribu de Leví, juró que los levitas iban a ser sacerdotes para siempre. Solamente le dio una ordenanza. Pero aquí vemos que juró Jehová que permanecería sacerdote para siempre. Ya la connotación de esto, pues para la eternidad, como le dije, por siempre y para siempre. Por eso digo que Melquisedec no es cualquier cosa. Por eso digo que Melquisedec era, aunque muchos digan que no, yo digo que era Cristo preencarnado. Una teofanía, como dice mi maestra. Yo me siento con Adita a estudiar estas cosas y uno aprende mucho de Adita. Gracias, Adita. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. El sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia, sino en el poder de una vida indestructible. La vida de nuestro Señor Jesucristo es una vida indestructible. Por eso es que permanece para siempre, no tiene fin de días. Tú eres sacerdote para siempre.
Esto podía ser dicho del Mesías, que era un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Nunca podría ser dicho de un sacerdote de acuerdo con la orden de Aarón, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Y cada uno de ellos servía por un tiempo limitado como sacerdote, o sea, eran limitados por sus propias vidas. Los levitas, los sacerdotes levitas eran limitados por su propia vida, por sus debilidades, por enfermedades, a diferencia del Señor Jesús, que su sacerdocio es por toda la eternidad, porque tiene una vida indestructible, al cual Dios juró que iba a ser sacerdote para siempre. Dice en Mateo 27:1, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Entre aquellos que conspiraron para dar la muerte a Jesús, habían sacerdotes de la orden de Aarón, pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, le mostró que él era superior cuando triunfó sobre la muerte. En el momento de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, automáticamente pasó a ser un sacerdote que representa a toda la humanidad para siempre. Y en ese momento, todos los sacerdotes que prestaban servicio de la tribu de Leví quedaron, como se dice, bloqueados. Ya no había necesidad de esos sacerdotes levitas, porque ya automáticamente el Señor Jesús pasó a ser el sumo sacerdote. Amén. Hebreos 18:19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y la destrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Porque la ley, el mandamiento anterior, es anulada como medio para establecer nuestra relación y acceso a Dios. En su debilidad e ineficiencia, nada perfeccionó la ley. Recuerdo que la ley tenía debilidades y tenía ineficiencia. Porque, aun cuando la ley establece los estándares perfectos de Dios, no le da poder a nadie. La ley no le da poder a nadie. La ley no da poder sobre la muerte. ¿Sí? Nada perfeccionó la ley. Por lo tanto, la ley es valiosa porque nos muestra los estándares perfectos de Dios, pero no fue hecha con el propósito de ser basada del caminar del hombre con Dios. Esto es porque la ley es débil e ineficaz cuando se trata de salvar mi alma o darme poder sobre el pecado. La ley no puede salvar de tu alma. La ley solamente es una guía. La ley nos da un diagnóstico experto de nuestros problemas con el pecado, lo cual es esencial. Pero la ley no da la cura para nuestros problemas con el pecado. Solo Jesús puede salvarnos del pecado. Amén. Queda pues, desde ahora en Jesús tenemos una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Estamos equivocados al querer regresar a construir nuestro caminar con Cristo basado en la ley. Si nos basamos en la ley y queremos caminar con Cristo, estamos errados, estamos caminando mal. Recuerda que caminamos bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo tanto, la ley es anulada en el sentido de que ya no es el principio dominante de nuestras vidas. Esto se lo explica el autor a los hebreos porque ellos caminaban bajo la ley. Ellos no entendían que ya estaban bajo la gracia del Señor Jesús. Entonces ellos estaban como que, no entiendo, si toda la vida me has enseñado esto, ahora viene este hombre a cambiarnos todo. Por eso estaban cayendo en apostasía y se estaban apartando. Entonces era necesario como meterlos en cintura explicándole todo esto. La ley no le da una mejor esperanza. La ley no lo acerca a Dios de la forma en que la gracia dada en Jesús lo hace. Recuerda que la ley no nos da una mejor esperanza. La mejor esperanza la da Cristo. Amén.
Sin embargo, muchos cristianos viven bajo una relación legal con Dios, en vez de una relación con gracia con nuestro Señor Jesucristo. El autor llega a la misma conclusión a la que Pablo llegó en Gálatas 3:19. Me ayuda Idonia, va a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Venía la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley fue dada para guiarnos. Ayo era algo que se le ponía a los bueyes o búfalos para guiarlos, para arriarlos mientras ellos labraban la tierra. O sea, ya no estamos bajo una guía que es la ley, sino estamos bajo la gracia que es dada por nuestro Señor Jesús. O sea, ya no vivimos por ley, sino vivimos por la gracia. Porque si realmente viviéramos por ley ahorita, estuviéramos, pocas palabras, estuviéramos fritos. Porque nadie ha podido, solamente es uno, pero ningún otro humano ha podido ha cumplido las 613 leyes que dio Moisés. Solamente uno, y ese fue Jesús. Entonces, por gracias a nuestro Señor Jesucristo, es que no estamos bajo la ley, porque en él se cumplió todo. La ley se resume, todas esas leyes se resumen solamente en una. Amarás tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos eso, cumplimos todo eso. ¿Sí? En Gálatas, Pablo muestra a la ley como un autor que nos lleva a Jesús. En hebreo, la ley es asociada con un sacerdocio que fue hecho obsoleto por un sacerdocio superior, el de Jesús. Pero nosotros tenemos una mejor esperanza y nos acercamos a Dios a través de un mejor sacerdocio y un sumo sacerdote. Nuestra esperanza está en Jesús, no en la ley de Moisés. Hay muchos hermanos que todavía viven bajo las leyes del judaísmo. Por ahí en estos días estábamos hablando, Adit y yo, de creo que hay una iglesia que todavía se va a la montaña a practicar sacrificios y demás y se viste con prendas sacerdotales. O sea, una total locura, pues. Una apostasía total. O sea, ellos no han leído la Biblia, ellos no han entendido que Cristo abolió todo eso y que Cristo es superior a todo eso, y que vivimos por gracia, no por leyes. Exactamente, que Cristo abolió todo eso. Pero nosotros tenemos una mejor esperanza y nos acercamos a Dios a través de un mejor sacerdocio y un sumo sacerdote. Nuestra esperanza está en Jesús y no en la ley. Entendamos esto, hermanos. Hebreos 20:21, capítulo 7, versículo 20-21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús fue hecho sumo sacerdote por un juramento directamente
de Dios. Sin juramento fueron hechos los sacerdotes. El sumo sacerdote de la orden de Aarón eran designados por herencia, no por carácter personal. No fue así con Jesús y la orden sacerdotal de Melquisedec. Dios incluso selló su elección con un juramento. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es nuestra garantía de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador. Fiador es una antigua palabra griega que es etgua. Describe a alguien que da una garantía o seguridad. Es una persona que podía servir de fiador para un préstamo o alguien que pagaría la fianza para un prisionero. Jesús mismo es la garantía de un nuevo pacto. O sea, el Señor Jesús dijo: papá, yo soy la garantía. Aquí estoy yo. Yo soy el fiador de toda la humanidad. Yo estoy aquí por ellos. No hay algo más grande que Jesús. O sea, cuando entendemos esto, decimos: wow, Señor, qué maravilloso eres tu Padre. Estás allí a la diestra del Dios Padre y nada más con Dios mirarte y dice: hijo, ya tú lo eres todo, tú hiciste todo, ya no hay más nada que hacer. Un mejor pacto. El viejo pacto tenía un mediador, el cual era Moisés. Pero no había nadie del lado del pueblo que garantizara el pacto. Por lo que fallaban continuamente, porque era un pacto imperfecto. Pero el nuevo pacto, un mejor pacto, tiene un aval de nuestra parte. Por lo tanto, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Jesús, no en lo que nosotros hemos hecho. Él es el fiador de nosotros. El nuevo pacto es Jesús, en lo que el Señor hizo por nosotros, no en lo que nosotros hayamos hecho. Pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Se acerca más a la idea de testamento, en el sentido de una última voluntad. Tal vez el autor estaba intentando hacer hincapié en que mientras que un pacto puede ser considerado como un acuerdo al que llegan dos partes, el testamento es dictado solo por un testador. El acuerdo bajo el que nos encontramos con Dios a través de Jesús no es algo que nosotros hayamos negociado con Él. Él nos dictó los términos a nosotros y nosotros aceptamos o rechazamos esos términos. El Señor pone sus términos. Nosotros vemos, se lo aceptamos o lo rechazamos. Nosotros no podemos venir al Señor con nuestros propios términos. Es decir: Señor, yo te voy a servir, pero a mi manera. Señor, yo quiero la salvación, pero con ciertos términos. El Señor te dice: aquí está mi salvación, estos son mis términos. Tú lo tomas o lo dejas. En pocas palabras, o corres o te encaramas. Así es. De una mejor. La abrumadora superioridad de Jesucristo. De una mejor. Mejor es la abrumadora superioridad de Jesucristo. Prueba que Él es digno y capaz de ser nuestra garantía, nuestro aval por un mejor pacto. Hebreos 7:23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre y para interceder por ellos. Un sacerdocio inmutable significa una salvación perpetua. Hermano, usted es salvo por toda la eternidad. Amén. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos. El sacerdocio bajo la ley de Moisés cambiaba constantemente, por lo cual podía ser mejor o peor a través de los años. Mas tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Jesús nunca morirá y tiene un sacerdocio permanente. No tenemos que preocuparnos porque vaya a ser reemplazado por un mal sacerdote.
Jesús es perfecto, un sacerdote inmutable, que no cambia, que permanece para siempre. Así que quédese tranquilo. Permanece para siempre. Esto lleva a la idea de que permaneció como siervo. Jesús permanece para siempre y Él permanece como siervo, incluso después de haber ascendido al cielo. ¿Se entendió? ¿No estamos entendiendo hasta acá? El Señor es un siervo que permanece para siempre, un sacerdote inmutable, un sacerdote por la eternidad, un sacerdote que intercede por usted todos los días de nuestras vidas, que está allí, que es inmutable, que no cambia. Hermano, entendamos esto. El Señor no cambia para nada. El Señor hizo un sacrificio que no cambia, que permanece para siempre. Cuando nosotros aceptamos al Señor y vinimos a los caminos del Señor y pedimos perdón por nuestros pecados, todos nuestros pecados son lavados, son lanzados al fondo del mar. Ya el Señor no se acuerda más de ellos. Mira, yo cuando estaba investigando esta clase y mientras leía y entendía todo esto, me sentía como un boxeador cuando se monta en el ring de boxeo y noquea al contrincante y se siente victorioso. Yo decía, wow, me siento victorioso, me siento fuerte porque mi Señor Jesucristo pelea por mí, delante de mí. Yo me he hecho atrás, Señor, la pelea es tuya, papá. Cuando entendamos esto, vamos a vivir una vida de victoria, victoriosos, una vida en fuego. Tenemos que entender esto, que nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre y por siempre por nosotros, por ti y por mí. Amén. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La naturaleza inmutable del sacerdocio de Jesús significa que también la salvación que ofrece es inmutable. La salvación no cambia, mi hermano. La salvación es para siempre. Permanente y segura. La mayoría de las personas leen este versículo como si dijera que Jesús siempre puede salvar. Ya vamos a entender el por qué. Pero en realidad dice que Jesús puede salvar perpetuamente. Puede salvar por siempre, porque Él es nuestro sumo sacerdote por siempre. Él puede salvar para siempre. El verbo salvar es utilizado como un estado absoluto, lo que significa que Cristo dará salvación en el sentido más amplio. Él salva a la humanidad de todo aquello de lo que necesita ser salvo. O sea, Señor, usted ya es salvo, mi hermano. Esto no quiere decir que porque usted sea salvo se va a ir del mundo a hacer de todo, a estar pecando. No, hay que permanecer en el Hijo. ¿Sí? Pero ya usted es salvo y usted permanece en el Hijo. Usted no se preocupe que porque por X o por Y usted pecó hoy. Recuerda que nosotros como cristianos evangélicos podemos pecar, sí, somos pecadores, mas no practicamos el pecado. Recuerde que es totalmente diferente. Aquellos que están en el mundo que practican el pecado, que saben que es pecado y lo practican, son pecadores, pecadores inconversos. Pero nosotros somos pecadores porque estamos en este mundo y vamos a pecar, vamos a tropezar, pero tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Venimos, nos levantamos, pedimos perdón y continuamos. Y no practicamos ya ese pecado que nos hizo tropezar. ¿Sí? Hay que entender esto, mis hermanitos. No es porque diga que, ay, pequé, ya el Señor ya no me ama, el Señor no me quiere, ya me voy al mundo, ya estoy, el Señor me desechó. Porque he conocido personas así, que pecan y se entregan al mundo porque dicen, no, ya el Señor ya no me ama. No, somos salvos, la salvación está allí, pero hay que permanecer, pedir perdón y continuar, y no tropezarnos con la misma piedra. El verbo salvar es utilizado como un estado absoluto, que significa que Cristo dará salvación en el sentido más amplio, no mínimo. Él salva a la humanidad de todo aquello que lo que necesita es ser salvo, a los que por Él se acercan a Dios. Esto nos dice a quienes puede salvar Jesús. Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y tienen comunión con el Padre. Si usted no se acerca al Hijo, usted no puede ser salvo. El Señor es claro cuando digo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, al Padre. Así de sencillo. El Señor Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no hay nada. Pero dentro de Jesús lo encontramos todo.
viviendo siempre para interceder por ellos. Ciertamente esto nos da la fuerza, saber que Jesús está orando por nosotros y que Él vive siempre para interceder por nosotros, como habrá ¿cómo habrá animado esto a los judíos cristianos que sentían deseo de renunciar a la vida cristiana en la antigüedad? En entender que Jesús era el sumo gran sacerdote que estaba por encima de todas las cosas, que ya no vivían por ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense lo liberante que podía haber sido eso en los judíos, entender que ya no estaban viviendo bajo una ley que casi que los atosigaba, sino que ahora vivían por la gracia. La salvación estaba allí para ellos. Maravilloso esto. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo a mi Dios creador, porque nacimos bajo la gracia y no bajo la ley. Qué maravilloso es. Qué maravilloso es nuestro Dios. Estamos en el tiempo indicado, tiempo perfecto. Hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Gracias, Señor Jesús. Wow. Romanos 8, 33, 34. Mi esposita preciosa me está ayudando con la lectura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Nada. Despreocúpese por eso, mi hermano. El único que se puede separar es usted mismo, que niega al Señor. Pero mientras usted acepta al Señor, a Jesús como su único verdadero Salvador, nada ni nadie podrá separarlo del amor de Dios, de la salvación eterna, del perdón de sus pecados. ¿Entiendan esto, mi hermano? No estamos dándole leche. Esto es pasto fresco para nosotros. Romanos 8, 33, 34. Pasé, mi esposa lo leyó completo, porque yo le dije, léelo completo porque este pasaje es maravilloso. Refleja lo importante que Pablo creía que era la labor intercesora de Jesús por nosotros. Ahí él se imagina a Jesús defendiéndonos contra cualquier acusación o condena que pueda haber contra nosotros. La intercesión de Jesús por nosotros no es una cuestión de aplacar a un padre enojado que quiere destruirnos, porque muchas personas piensan que Dios quiere destruirlo de todas maneras todos los días. Entonces que el Señor Jesucristo está ahí aplacando al Padre. Padre, no lo destruya, Padre, no lo destruya. Entendamos esto. No, el Señor está intercediendo por nosotros porque ahí está el enemigo acusándote todos los días delante del Padre. Mira, Adita pecó. Ahorita Martín pecó. Y está el Señor Jesucristo como que, ya yo los perdoné. Ya no tienen nada que estar aquí acusando. Y el Padre solamente lo que hace es mirar al Hijo. Ya está mi Hijo. Ya lo hizo todo. Ya no tienes por qué acusarlo. Porque ya el que está sentado a mi diestra pagó por todos sus pecados. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Amén.
Entonces, no se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. O sea, el Señor Jesucristo nos da todos los días recitando oración delante del Padre. Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, Padre. Ella es un solo sacrificio. Ya. Significa que continuamente nos representa ante el Padre para que podamos acercarnos a través de Él y para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Lucas 22, 31 al 32 nos da un ejemplo de la intercesión de Jesús por su pueblo. Dijo también, el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oraba para fortalecernos en las pruebas y ataques y acusaciones de Satanás. O sea, el Señor no está allí como sumo sacerdote delante del Padre para aplacar la ira de Dios. No, el Señor está allí como sumo sacerdote, pero es para protegernos de los dardos de todos los días sube el enemigo por ti y por mí, acusarnos delante del Padre. Ustedes no le pasen que cuando cometen, hacen algo indebido, empieza, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si está mal, ¿sabes? Te sientes culpable, como el enemigo como atacándote, ahora estás sucio, ¿cómo puedes ir delante del Padre? Ese es el enemigo acusándote. Pero después está el Espíritu Santo hablándote, quédate tranquilo, pide perdón, que el Señor Jesucristo ya hizo todo por ti. A esa voz que nosotros tenemos que escuchar, el Espíritu Santo nos redarguye. Yo ayer, en el carro mientras estaba con mi mamá, dije algo que no debí haber dicho. Y después enseguida, digo, como que, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Esto está mal, no tuviste que haber dicho eso. Pero por otro lado, no, pide perdón y sigue adelante. Y yo, eso fue lo que yo escuché. Pide perdón, sigue adelante. Señor, perdóname porque lo que dije no estuvo bien. Me sentí después muy mal. Pero después que yo le pedí perdón al Señor, dije, wow, me liberó de eso que había dicho. Vayamos todos los días a la presencia del Señor, mis hermanos. Es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados, y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús está mejor calificado para ser un sumo sacerdote que cualquier sacerdote de la orden de Moisés. Jesús estaba calificado por encima de todos los sacerdotes que venían de la tribu de Leví o la orden de Moisés. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal del Hijo de Dios. Jesús es santo e inocente, sin malicia ni engaño, sin mancha y apartado de los pecados. Jesús es muy superior en carácter personal que cualquier otro sacerdote. El carácter del Señor Jesús era un carácter de justicia, un carácter de paz, un carácter de amor, un carácter inquebrantable, cosas que no tenían los sacerdotes de Leví, de la tribu de Leví. Eran imperfectos. Por eso era necesario un sacerdote perfecto que nos representara delante del Padre. Y por eso Dios juró que nuestro Señor Jesucristo permanecería sacerdote para siempre. Hecho más sublime que los cielos. El carácter perfecto de Jesús se demuestra por los hechos. Primero, por su exaltación en el cielo. Segundo, por el hecho de que no necesita ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados.
lo que los otros sacerdotes necesitaban hacer cada día. Los otros sacerdotes tenían que primero ofrecer sacrificios por sus pecados, después sacrificios por los pecados del pueblo. El Señor Jesús no necesitaba o no necesita hacer nada de eso. Él es el sacrificio en sí. Porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles. Bajo la ley de Moisés los sacerdotes siempre fueron hombres débiles. Pero Jesús es el Hijo hecho perfecto para siempre. Porque el sumo sacerdote perfecto, Él pudo ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote perfecto, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y así terminamos esta clase, entendiendo que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, que es inmutable y no cambia.